Ramón Alburquerque, conversando con Luna TV, canal de los campeones. Ramón Alburquerque. Gracias por seguir a nuestro lado. Continuamos conversando con el ingeniero Ramón Alburquerque. Ingeniero, quiero preguntarle algo. En República Dominicana se han realizado al paso de las décadas cuantiosas inversiones en el sector eléctrico. Vemos que vez tras vez, gobierno tras gobierno, venimos en cierto modo reciclando la antigüedad. Eventualmente, Ramón Alburquerque, especialista en energías, presidente de la República Dominicana eventualmente en un futuro, se abocaría a que prácticamente casi completa la matriz energética de República Dominicana tenga que ser sustituida, porque estamos hablando de enfrentar unos poderes que casi se podría decir gobiernan la República Dominicana. No es así, porque la planta Punta Catalina es una planta moderna, es MDL. MDL significa en el protocolo de Kioto, mecanismo de desarrollo limpio, y sus emisiones de contaminación, que son reales, pero están por debajo de los estándares definidos en la EPA, Environmental Protection Agency de Estados Unidos, de la protección, y del IPCC y también del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces es una planta. ¿Qué es lo que hay que hacer con Punta Catalina? Bueno, el país tiene 76 millones de tareas, pero 58 millones solo son aptos para fines forestales, por la pendiente de la tierra, porque somos un país pequeñito, pero muy quebrado. Entonces, solo tierra para labranza, solo hay 22 millones, 23 millones de tareas. ¿Qué debemos entender? Que esas tierras, básicamente forestales, deben ser o para frutales o para plantaciones especiales, silviculturales o maderables. Pero, ¿qué debemos aprovechar? Aquí hay que sembrar 1.000 millones de árboles, 1.000 millones. Como la gente no sabe mucho de eso usualmente, dicen que creen que 5 millones. Sembraron 5 millones de árboles. ¿Y cuánto? Claro que mucho. Pero sí, hay que sembrar 1.000, cuanto antes mejor. Entonces, para que una planta como Punta Catalina haga menos daño, como ella quema 2.300.000 toneladas de carbón al año y cada tonelada al quemarse genera 2,5 toneladas de CO2, más otros tóxicos, porque son 22 los gases de efecto invernadero que debemos eliminar. Bueno, si sembramos 10 millones de árboles solo para Punta Catalina, estamos neutralizando su efecto. Pero también el país ha ido avanzando. Lo que ha habido es mucha desorganización. Recuérdate que hace tan solo 15 años, aquí se producía el 90, el 88%. Se producía el 14% de hidroeléctrica. Hoy solo es el 7%, pero es porque teníamos menos de la mitad de capacidad instalada. Entonces, como siempre teníamos lo mismo de plantas hidroeléctricas, sigue produciéndose lo mismo, pero la cantidad total en que se va a sacar el porcentaje es mucho mayor. Entonces, el porcentaje de las hidroeléctricas, aún produciendo igual, es menor ahora. Pero fruto de que hemos ido abandonando el uso de derivados del petróleo, que era con lo que antes producíamos la totalidad prácticamente de la electricidad, ya el 40% son plantas a gas y a ciclo combinado, que son plantas modernas. No son viejas, son modernas. Ahora, si el 40% es a gas natural y el 32% es a carbón, ya es un 72%. Pero si el 13%, eso es lo que debemos eliminar, que todavía el 13% es de derivados del petróleo. Y entonces tenemos un 7.7% que es de hidroeléctrica, un 6% que es de eólica, 2.5% solar y 0.6% de biomasa. Pero lo que hay es que ser disciplinado, porque es que no se puede perder una hora en la toma de decisiones. Decía el gran pensador y poeta Goethe en Alemania que nada ocupa más espacio que el desorden y nada es más costoso que la indecisión. El no tomar decisiones a tiempo hace que los problemas se acumulen, se agravien y se incrementen. Se postergan por eso el país tiene un crecimiento en su demanda eléctrica de 3% anual,
¿Qué significa eso? Que si tenemos 6.500 megavatios de capacidad instalada, el 3% son 200 prácticamente, redondeando. Entonces, cada año hay que instalar 200 megas. Pero no podemos dejar de hacerlo, porque si el retraso de Punta Catalina, por ejemplo, ha traído como consecuencia que hay que salir antes de octubre. El gobierno, las autoridades eléctricas deben hacer que se instalen eso que prometieron, 400 megas en Barcaza, pero ya hay que buscar 400 más, porque para el cada siguiente día, año. a pesar de todo, hay más industria, el país consume más energía y entonces esa energía no se puede instalar en las páginas de los periódicos, Qué bien. ni en las Correcto. redes sociales. En ese mismo sentido, el gobierno tendrá tiempo de instalar la Punta Catalina que le corresponde en este periodo de 4 años que ya solo le quedan A gas 2. natural sí puede hacerlo, a gas natural. Falta la decisión que usted decía. Sí, claro, falta. No, y ya tomaron la decisión y avisaron que en septiembre entraba 400 megas. Lo único que no se va a cumplir, pero por favor que se cumpla el mes que viene. Y entonces que no pasen 6 meses más sin que se instalen 400 megas más. Y entonces entrarle al tema fundamental. No se que puede Santiago, postergar sobre postergación. No, Santiago Bueno, lo sabe. ahora conversa con usted de nuevo. Ustedes 7, Sí, claro. 7 periodistas que son el vínculo de lo que el pueblo quiere conocer y las instancias que deben resolver, deben decirle que no es insostenible un sistema de EDES, las distribuidoras de electricidad, que pierdan en conjunto 40%. Absolutamente inaceptable. Usted sabe, ese que hoy es Andrés Astacio, superintendente, era el presidente del Consejo Unificado de la Sede. Bueno, se tiene un documento en que ellos decidieron en octubre del año pasado duplicar las tarifas a 200, el sistema tiene 1.8 clientes, a un 30 y tanto % de los clientes. 240.000 No, 240.000 solo en EDESTE. en EDESTE, Solamente. la parte de EDESTE. Pero a 700.000 clientes ellos decidieron, para resolver el problema y bajar la pérdida, no resolver el problema de la pérdida en sí, sino duplicarle la factura. Pero caramba, Pero, ingeniero. Pero lo el hicieron. caso es- Lo hicieron y por eso le llamamos la atención a las autoridades que deben corregir. Eso está pendiente. El presidente paró el aumento de tarifa, Precisamente. pero no el aumento de factura. Entonces, eso es lo que nosotros como presidente, concluyendo la respuesta, haríamos. Un sistema ordenado, porque la electricidad es la forma de energía para la civilización, el modelo civilizatorio que vivimos desde 1859, cuando en Titusville, Pensilvania, se descubrió el primer pozo petrolero comercial perforado por Edwin Drake en 1859. Angelita Villamán, de nuevo con usted. Bueno, hablando de energía, yo iba por esa línea porque la población, que es el área que yo más represento, el área comunitaria, continúan las quejas con las altas facturaciones eléctricas, a pesar de que el mes de julio el presidente ordenó que se parara, y usted dio El la explicación, aumento el de aumento, tarifa. pero sigue llegando cara. No es que sigue, es que las duplicaciones de facturas que habían hecho, la dejaron igual, porque yo lo estoy viviendo yo mismo. Yo también. Entonces, ¿y ustedes no lo están Todos. viendo? ¿O ustedes son masoquistas que No, están todos. sufriendo No, callados? Y lo decimos a diario. Pero eso no fue lo que dijo el presidente. No, el presidente habló de detener las resoluciones de aumento de tarifa, pero al presidente no le habían explicado. Presidente, que primero hicieron una horrorosa incautación a toda la familia, porque fue que casi le duplicaron la factura. Y encima de esa duplicación es que iban a aplicar el aumento tarifario. Entonces no hay esperanza de que el pueblo No, vea no hay reflejado claro, una hay disminución. esperanza, por eso lo decimos, con la esperanza, valga la tautología,
de que le llegue al presidente y el presidente entienda que le hicieron un manejo inadecuado. Ahí en esa, entre la Superintendencia de Electricidad y el Consejo Unificado de la Sede dijeron, para nosotros mejorar, porque es que las pérdidas, ¿de qué vale instalar más plantas si se va a perder el 40%? Una locura. Lo que estamos viviendo en ese orden es catastrófico. Y ojalá que dentro de los tantos problemas que tiene el presidente, uno de los más acuciantes, el haitiano, que le preste atención a esto, porque esto es un problema, como se dice en inglés, of his constituency, de los que votan por él. Bueno, Manuel Núñez Soto, quien aquí cada sábado a las 10 de la mañana produce el programa que le tienen miedo, sobre todo por su naturaleza caliente, a fuego lento, que de lento no tiene nada. Manuel Núñez Soto conversa con el ingeniero Ramón Alburquerque, aquí en Luna TV, Canal 53. Buenas noches, un placer. Muchas gracias. En primer lugar, un amigo suyo me escribió ahora y le manda saludos y que quiere que yo se lo dé. El doctor Pelegrín Castillo. Oh, claro, Pelegrín. Me honra su amistad, le tengo mucho cariño, uno de los intelectuales de verdad que tiene el país. Sí. Ingeniero, yo quiero conversar en esta ocasión no con el político, sino con el ingeniero, el hombre de ciencias. Había oído sobre su libro, que va a ser un bestseller, y usted dio unos pincelazos sobre energía, creación. Entonces, yo quiero por favor que usted me hable un poquito sobre la pirámide 49, la mina Neita, si es factible su explotación y si es cierto lo que tanto se dice, que en el contiguo territorio, no sé si se le podrá llamar país, es rico en el metal uranio del cual está compuesto el seno planetario. Por favor. Bueno, déjeme decirle, yo soy dado a decir que hay un yacimiento cuando tengo pruebas de que existe. Y creo que cuando hay un yacimiento de buena ley se llama al contenido de un determinado metal que tenga una mena o una roca determinada, se le llama ley al contenido. Si, por ejemplo, esas minas de Miranda o de Loma Ortega o Peguera, de Falcondo, tiene 20 libras por tonelada corta de níquel, uno le dice que tiene entonces 20 libras en 2000 es 1%. Uno dice, tiene una ley de un 1%, 20 libras de níquel contenida en el mineral. Entonces, esta Loma Neita que continúa en Haití, en la cordillera norte, el Massif du Nord, como le llaman ellos, Massif du Nord, que es macizo del norte, ha dado buenos resultados, pero yo no conozco de un programa de perforaciones a 200, a 100, 300 metros de profundidad. No lo conozco, no lo he visto. Entonces la gente acostumbra a decir, hay una mina donde quiera que alguien ha recogido muestras geoquímicas. La minería tiene diferentes niveles. Cuando usted recoge muestras más abajo del suelo, inmediatamente más abajo, usted le llama muestras geoquímicas. Cuando usted aplica las técnicas variadas que hay de resistividad magnética, inducción eléctrica, etcétera, entonces usted está haciendo geofísica. Es la forma indirecta para usted conocer la presencia de un posible yacimiento. De manera que ojalá todo eso que se dice que hay en Loma Neita exista, ojalá, y allá de aquel lado. Pero si hubiera tantos minerales y tanto oro y tanta plata ahí, en Haití no habrían todos esos pandillas y todas esas cosas, porque los gringos saben
tranquilizarlo de una vez. Eso es porque eso existe ahí porque a ellos no les interesa nada de lo que hay ahí. Eso existe en Haití porque ahí no hay petróleo. Eso existe porque no hay minas de uranio, porque Estados Unidos prácticamente no tiene uranio. Estados Unidos que sabe que necesita el uranio para las bombas nucleares, para las ojivas nucleares de los misiles, que la necesita es el primer productor de electricidad a partir de sistemas nucleares, de reactores nucleares. Entonces, de los 95.000 toneladas de uranio enriquecido que se consume en el mundo, Estados Unidos consume 28.000. La necesita y tiene que comprárselo. Se lo compraba incluso a Rusia, se lo compra a Kazajstán, Uzbekistán, se lo compra a Australia, se lo compra a Namibia y otros países. Entonces, yo pienso que no se ha explotado porque no tiene ese gran atractivo. Porque los norteamericanos, su estilo ha sido que ellos tumban gobierno y hacen lo que quieren cuando hay mucha riqueza en un lugar. Por eso mataron a Saddam Hussein, por eso invadieron con mentira a Irak y donde quiera que lo hay, lo hacen. Y en Libia también. Y en Libia. Y entonces, mire, ahora este problema de esta guerra absurda de embarcar a Europa, porque a esta guerra yo no le hallo ni pie ni cabeza. ¿Dónde estaban los grandes estrategas de Estados Unidos y de Europa que olvidaron que Rusia produce el 18%, 18% del gas natural del mundo y que le suministra el 45-48% a Europa? ¿Por qué mete a Europa a hacer guerra con Rusia a través de Ucrania? Si Rusia, al cortarle el gas, ¿cómo puede alguien venir a reponerle el gas que Rusia deje de venderle? No es posible porque el gas que fluye por los gasoductos es el mismo que llevan los barcos. Porque para mandar gas natural de Estados Unidos a Europa hay que licuarlo. Y para licuarlo se necesita una planta criogénica. Una planta que genera unos fríos, unas temperaturas por debajo de 162 grados centígrados, que es la temperatura a la cual se licúa el gas natural. Pero, ¿dónde están esos genios que no recordaron que para hacer una planta de eso se toma de 2 a 3 años? Y que a lo mejor harían falta. Estados Unidos tiene suficiente gas natural para enviarle a Europa, gracias a la explotación de los esquistos bituminosos, de las lutitas. Porque ya el gas no se saca solo del subsuelo, sino de montañas, del fracking, que es fracturación hidráulica. Y bueno, pero para exportarlo tienen que usar barcos metaneros criogénicos y solo el mundo tiene 268 barcos, de los cuales hay uno aquí que nos trae el gas a nosotros. ¿Qué tiempo toma construir un barco y montarle toda la criogenia que lleva para poder entonces llevar el gas licuado? Porque hay que meter 600 galones de gas a presión atmosférica, de gas natural, en un solo galón. Y ese es el gas natural licuado. Pero las plantas que en Europa, cuando llega el barco, si no hay una planta criogénica, ¿cómo lo pueden descargar? ¿Y dónde estaban los genios que nos olvidaron todas esas cosas? Porque nosotros aquí comiendo plátano lo sabemos. Hoy, ¿por qué ellos rubios con los ojos azules No lo lo olvidaron? sabían. Pero Rusia también produce el 6% del carbón del mundo y el 10% del petróleo. Pero lo que es más importante, Rusia produce el 18% de los fertilizantes del mundo y el 48% de los nitrogenados potásicos y fosfóricos. Con su permiso, ingeniero, de lunes
a viernes a las 8 de la noche. Aquí se produce el programa Élite de las Noches, que es Luna TV con el Pueblo. Parte de su coproducción y presentación está a cargo de la periodista Yamira Taveras, quien justamente conversa con usted en este instante. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias. La verdad es que con usted se aprende, ingeniero, sobre todo de energía. Usted hablaba más adelante aquí que una de las cosas que llevó al poder al Partido del Cambio, al PRM, fue porque el pueblo estaba cansado de la corrupción del partido anterior. Pero mi pregunta mía es la siguiente. ¿Cree usted que no es corrupción llevar al comité ejecutivo del PRM a una persona totalmente desconocida por las bases del PRM? Tengo mucho conocimiento de que los PRMistas están que arden. Y la verdad es que, ¿cuál es el aporte que le da Robertico Salcedo al PRM con ruta a las próximas elecciones? No, eso es tener complejo de camión de vertedero. Ay, 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 ay. Claro, porque los camiones de vertedero son los que recogen Van recogiendo. los desechos sólidos para llevarlo al vertedero. Lo que desechan otros partidos, ¿por qué lo tiene que recoger el Partido del Cambio? Pero el que da el partido, estatus. Eso es el lo que- partido eso es lo que de la piensan. honestidad y el partido de las transformaciones, el partido de la esperanza, porque el PRD dejó de serlo y nosotros confiamos en que el PRM es la continuación de ese partido, la esperanza. Mire, con el respeto de esos muchachos, ellos no son los culpables, porque si de repente Dios hubiera venido a buscar a Al Capone para llevarlo a la gloria, él hubiera ido. Claro. Al que le brindan, come. Pero Claro, claro, no, el problema es al que lo lleva. ¿Y cuál es la miopía que lo está afectando a usted? Que no se da cuenta que usted está atropellando su militancia y que el pueblo lo está viendo y que usted cree que va por buen camino, pero a lo mejor, tal vez es que usted mismo ignora cuál es el camino correcto, porque lo peor es que el que no sabe para dónde va, le parece que cualquier camino es bueno. Entonces, yo pienso que eso fue un traspié, una metida de pata. Por eso me dijeron, no, dijo uno, es que Ramón no va mucho a las reuniones. Pero ¿cuáles son las reuniones que ha hecho la dirección ejecutiva? Una la hizo para cambiar los estatutos, para quitarle el voto a la militancia. Y han hecho, o sea, son como 4 o 5 reunioncitas así. Reuniones de compañeros empleados que van a levantar la mano sin escuchar lo que se propone. Entonces se sabe que allí yo no quepo. No. Pero Es un popi. yo, No, los otros no son, me ofenda a son mí. popi. No. Los otros son Yo, popi. no, pero yo no soy pop. No, pero hay No, copias usted no. decentes y buenas. Claro. Bueno, Ellos podrán ser pop. en el mismo programa, Luna TV con el Pueblo, también participa el presidente de la Asociación de Locutores de Santiago, mi querido colega y hermano, Pablo Marte, que necesariamente tengo que decir Negro Peter para que nos enteremos siempre de quién es, porque solamente nosotros lo conocemos como Pablo Marte. Conversa con el ingeniero Ramón Alburquerque, Negro Peter, Pablo Marte. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Sería muy mezquino y no reconocer que una de las figuras políticas por la que siento más admiración, usted está dentro de Ay, esos muchas tres. gracias. Ojalá Sí, vote. así es. Sí. Mire, ingeniero, el país está atravesando momentos difíciles con la situación haitiana. Nuestro presidente estuvo recientemente dirigiéndose una locución en la ONU, donde hablaba de que los países, las grandes potencias, metieran su mano por Haití. ¿Qué ve usted en la actuación del presidente y otra opinión suya? ¿Qué se puede hacer para lograr de que este problema logre erradicarse y que no exista ese de allá y para acá que hay entre Haití y República Dominicana? Mire, lo primero, que el presidente actuó muy bien. Es correcto esto
de que República Dominicana sea el vocero calificado de Haití. Primero porque ellos no se entienden entre ellos mismos, no tienen gobierno legítimo, no tienen Congreso, no hay voceros calificados. Y nosotros sí somos voceros calificados, Sí. porque estamos en la misma nave espacial, que es la isla, y no lo podemos empujar a ellos, y a lo mejor ni queremos por humanidad, porque ellos incluso como república son primeros a nosotros. Ellos nacieron en el 1804, nosotros 40 años después. Sí. Pero además es correcto que el presidente vaya y reclame la presencia de las naciones más desarrolladas, que son las mismas naciones que cuando surgió Haití como república eran las más desarrolladas. Francia, Gran Bretaña, España, Portugal, los mismos. Quien no estaba era Estados Unidos, que apenas nacía, Sí. porque había nacido en 1789. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchos haitianos fueron a pelear en la guerra de independencia de Estados Unidos y los Estados Unidos luego no le agradecieron. ¿Y qué pasó? La colonia más rica que había en el mundo de naciones europeas era Haití. ¿Por qué han devenido en ser tan pobres? La gente a veces no estudia eso. Fue porque la misma Iglesia Católica nunca lo quiso reconocer y apoyaba a las potencias blancas en el bloqueo que declararon, todo porque la Iglesia apoyaba la esclavitud. Entonces el mismo Estados Unidos, que Haití, muchos de sus líderes ayudaron a liberar, luego no lo apoyaron ni siquiera reconociéndolo y duraron 48 años para reconocerlo, bloqueándole las ventas de sus productos y los productos que hicieron a Francia rico, Sí, producidos sí. en Haití, entonces hundieron y hicieron a Haití pobre, llevaron las porque riquezas. nadie se lo compraba. Sí. Pero esto hay que estudiarlo para saber de dónde viene la pobreza de Haití. Haití se perfilaba como una de las naciones más iluminadas. Usted sabe lo que hizo Alexandre Pétion. Desde luego, desde el principio que ellos nacieron tuvieron problemas, porque a Toussaint Louverture fue hecho preso y murió en París, pero su segundo hombre al mando era Jean-Jacques Dessalines, por eso el himno de Haití se llama La Dessalines, y sus ayudantes principales eran Alexandre Pétion y Henri Christophe. ¿Qué hicieron cuando se independizó Haití en el 1804? Que en el 1806 Alexandre Pétion y Henri Christophe asesinaron a Jean-Jacques Dessalines y se repartieron el país en dos. Emperador Henri Christophe en el norte, esa es la citadel que usted ve en las postales, Sí. y al sur estaba Alexandre Pétion. Pero una de las grandes obras que hizo Alexandre Pétion fue que él supo que Bolívar había sido derrotado en las luchas libertarias de América y estaba en Jamaica enfermo y escondido, y él lo mandó a buscar y le dijo: lo mandé a buscar para que usted se mejore, se sane. Si quiere le mando a buscar sus hijos. Y se fueron a vivir a Haití. Y cuando usted se sane, le tengo los 300 guerreros más fuertes que yo tengo. Y le tengo barcos y le alquilo los barcos que usted necesita. Y le doy dinero. Y le dijo: ¿pero y a qué se debe tanta magnanimidad? Le dijo: para que usted en cada país que vaya liberando, usted libere los esclavos. La independencia de América la costea Haití. Y en el 1816 Bolívar volvió a sus guerras libertarias por la ayuda de Haití, que le dieron los barcos, le dio el dinero y le dio los soldados. Y lo derrotaron y volvió, en el 17 volvió y lo armó. Por eso es que Venezuela dice que no le toquen a Haití. Es porque la independencia de América las costearon esa gente que hoy nosotros solo vemos negro,
Sí. Bueno, le voy a pedir un instante. Empobrecido y todo eso. Dígale al jefe suyo Sí, que me sí. deje Sí, terminar. sí. Que me deje terminar. No, mira, Dar no, unos minutitos. ya estoy tranquilo porque sé que lo tengo embulladito para, Sí, para el sí. tercer segmento. Entonces, dígale al jefe que esté tranquilo. Sí. Entonces, ¿qué Este pasa? tema que es muy importante. No, ¿qué Qué pasa? bueno. Súper ¿Qué pasa? importante. ¿Qué pasa? Que de los pueblos hay que conocerlo todo. Claro, lo queremos a ellos allá y nosotros aquí. Claro. Eso que anunció el presidente, ojalá se materialice, Sí. de que el BID construye esos 2 hospitales De para aquel que lado. no haya Sí, sí. resentimiento ni cosas. Pero el mundo sabe que explotó Haití, que los expoliaron, que los reventaron, que se burlaron de ellos, que entonces el mundo entero tiene que venir porque ¿qué va No a lo pasar? quieren tirar Una nosotros, deuda ¿Qué los va a pasar? dominicanos. Entonces Francia lo llamó a los 28 años y le dijo, si me pagan 150 millones de francos en oro. Y duraron los pobres como hasta 1930 pagando acabando, eso. sí. Los haitianos no solo son tal vez personas con poca educación. Yo sé que son un problema, pero el problema que son, ¿quién lo ha creado? Nosotros, no ellos. Porque si Puerto Rico se deja llenar de dominicanos, ¿quién tiene la culpa? Puerto Rico. Porque nosotros, el ser humano tiene que emigrar de donde se está cayendo muerto hacia donde puede vivir, Sí, por sí, Dios. por naturaleza. Entonces, cada haitiano que usted ve cerca de su casa, a lo mejor uno de estos general que nunca ha sido general nada y que lo han puesto de mando ahí en la frontera, ordenaba al coronel y el coronel al capitán y el capitán al mayor y el mayor al teniente al raso. Cógele 1,000 pesos y déjalo entrar. Sí. Es que eso es culpa Esa de es la nosotros. realidad, Pero así es. además, ¿qué es lo que hay que hacer? Como usted me preguntó, el pacto por la dominicanidad, que debe dirigirlo el señor presidente. Que mande a buscar a todos los constructores de aquí. ¿Cómo vamos a resolver el tema de la mano de obra? Trayendo más haitianos. que le sale más barato. 95% son haitianos. Trayendo más haitianos o ustedes van a cooperar para que se vuelva a dominicanizar. Que se la cumpla el mano de obra. 80-20. Que se cumpla, pero decir que se cumpla no es fácil tampoco. No es de boca. Pero es y aquí con hay actuaciones. ahora una buena producción agropecuaria, cosa que celebramos. Pero es verdad que tenemos seguridad alimentaria si la mano de obra es haitiana, porque aquí se sabe que toda la producción agropecuaria está en manos de haitianos. El La arroz, cosecha, ujú. Tavares, ese arroz que tanto te gusta, es producido por haitianos. Sí, sí. Entonces, vamos a plantear las cosas con sinceridad. Vamos a impulsar este pacto por la dominicanidad, donde cada sector haga un compromiso, porque República Dominicana solo podrá ser lo que queremos que sea si nos comprometemos Todos. a llevarlo a Sí. cabo. Todos. Sí. Hay las presiones internacionales Bueno. sobre el gobierno. No, no. No, Para- ninguna. Oiga. Ninguna presión. Oye, aquí no hay ¿Cómo que ninguna no? presión. No, Porque no. el mundo entero, ya se lo dijo Haití, ustedes no me interesan hasta que ustedes no se pongan de acuerdo. Claro. Acuérdese Sí. que le mandaron un oficial de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos a Comando decírselo. Sur. Sí. Del Comando Sur Sí. Sí. se lo dijeron. Ahí no, tal vez antes hicieron alguna presión, pero ahora no están haciendo ninguna. La presión la está haciendo el presidente. El ante ese presidente, organismo, así es, Y, así es. y es correcto que lo haga y lo debemos seguir haciendo. Claro, claro. Bueno, de hecho, yo siempre he sostenido, ingeniero, que un Haití equilibrado deja de ser el jugoso negocio que ha sido para el resto del planeta Tierra. A ustedes les invito en este instante a permanecer en sintonía. Ya veo que por sí mismo hemos convencido al ingeniero de que se quede otro ratito con nosotros, así que nos tomamos ahora una breve pausa en este conversatorio especial, conversando con Luna TV. Hoy el ingeniero Ramón Alburquerque. Les Este es invito. un excelente programa, me ha gustado. No. Me golpearon. Volvemos en un instante, por favor, no se muy marchen. muy bien hecho. Ramón Alburquerque, conversando con Luna TV, canal de los campeones.